Mateo 27:45 dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, de las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y ahora, al considerarla, te pedimos que tú nos bendigas, que nos hables, que podamos con reverencia, pero con admiración, con fe, contemplar cómo Jesús nos salvaba de nuestros pecados de esta forma, Padre. Que podamos entender que de esta manera tú salvas al hombre, Dios, por medio de la entrega de tu Hijo Jesucristo, que vamos a comprenderlo, aceptarlo en nuestras vidas y vivirlo. En su nombre, amén. Bueno. El domingo pasado estuvimos viendo que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y estuvo 6 horas hasta que murió. De 9 a 12 uno ve todo lo que el hombre le hace a Jesús, que ya venía haciéndolo, ¿verdad? Eso lo vimos el otro día. Pero de las 12 a las 15 sucede algo extraordinario, es que toda la tierra se oscurece, quedan tinieblas, y Dios empieza claramente a castigar en Jesús el pecado de todos nosotros. Es Dios, está oscuro porque Dios está castigando, está juzgando el pecado de nosotros en Jesús. Eso en el Antiguo Testamento pasaba, cuando venía un juicio, venía la oscuridad, y acá venía un juicio sobre Jesús, sobre la persona de Jesús, pero no por los pecados que Jesús hubiera cometido, porque Jesús nunca pecó, Él es santo, sino que el juicio venía sobre el cuerpo de Jesús, sobre la persona de Jesús, porque estaba cargando nuestros pecados, ¿verdad? Fue el tiempo más difícil que pasó el Señor estando sobre la tierra. Eso lo vimos el otro día también, cuando Él, unas horas antes, oró en el huerto de Getsemaní, diciendo 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la copa era la copa de la ira de Dios derramada sobre el pecado. Dios estaba derramando sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Como también leímos el otro día, Jesús estaba llevando en su cuerpo, en su propio cuerpo, en el madero, el pecado de todos nosotros. Estaba muriendo por nosotros. Y Él experimentó lo que experimenta el pecador, sin serlo, ¿verdad? El abandono de Dios. Por eso Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo a gran voz, ¿verdad? Aunque estaba muriendo y fue en las últimas horas de estar en la cruz, lo dijo a gran voz,
como para que todos lo oyeran, porque es interesante que la muerte en la cruz es por desangramiento y la persona va agotando su fuerza. Sin embargo, Eloí, Eloí, lama sabactani, fue dicho a gran voz, de modo que todos lo pudieron oír. Nosotros sabemos, nosotros podemos decir que Dios entregó a su Hijo, que desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. No había otra forma de salvarnos que Jesús muriera en todo el sentido de la palabra por nosotros. Como yo reitero lo que escribe Samuel Pérez Millos, Dios no puede morir, pero el Hijo de Dios era el que estaba allí en la cruz. Entonces, eso lo comentamos el otro día. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios, verdad, por nosotros? ¿Qué fue capaz Dios de hacer por nosotros? ¿Qué fue capaz de hacer el Hijo de Dios, Jesús, por nosotros? Entregó todo. No podía entregar más por ti y por mí. Por eso sabemos que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también lo que leímos, que capaz que alguno puede morir por un justo, por un amigo, por un bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y también dijimos que cuando abundó el pecado, porque realmente allí se estaba manifestando en su máxima potencia, en la máxima expresión, el pecado del hombre. El hombre haciendo cualquier bajeza contra el santo Hijo de Dios. El hombre siempre trató mal a Dios desde Adán en adelante. Siempre. Siempre se ha rebelado contra Dios. Sin embargo, Dios ha amado al hombre a pesar de ello. A pesar del maltrato que el hombre ha tenido hacia Dios, Dios lo ha amado. A tal punto que entregó a su Hijo para salvarnos. Y cuando el pecado del hombre estaba en su mayor expresión, la gracia sobreabundó. Y Cristo murió por nosotros. No murió cuando lo merecíamos, murió cuando merecíamos todo lo contrario. Eso es la gracia de Dios y eso es el amor de Dios. Y si alguien es salvo, es perdonado, es por Dios y no por nosotros. Es por Dios y no por nosotros. Si Dios te recibe es porque Él es amor, no por lo que nosotros somos. Nunca nos cansemos de recordar eso. Y es así antes de convertirnos y después de convertirnos. ¿Por qué Dios te recibe? Porque Él es amor. Por la gracia que se manifestó en la cruz del Calvario. Y el mensaje que nosotros tenemos para predicarle a las personas es que Dios salva a los pecadores. Y piensa en los pecadores cuando los pecadores están en contra de Él. Siendo aún pecadores, estando en rebeldía contra Dios. Dios nos ama y viene a buscarnos para salvarnos. No es porque haya nada bueno en nosotros. Más o menos eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pero pasan algunas cosas realmente importantísimas. Algunas que están narradas en este evangelio y otras que están narradas en otro evangelio. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús dice y experimenta cuando está en el Calvario en estas 3 horas, y lo dice, es que no está narrado acá, pero lo dice, por ejemplo, en Lucas, en Lucas es, o en Juan, porque como lo vi en varios, estuve mirando varios, Jesús dice, tengo sed, ¿verdad? Jesús dice, tengo sed. ¿Sí, en Juan qué está? Sí, en Juan dice, después de esto, sabiendo que todas las cosas estaban consumadas, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y dice que los soldados le alcanzaron el vino que ellos consumían. Quisieron darle vino en una esponja, ¿verdad? Era lo que ellos consumían, un vino medio agriado, un vino amargo. Pero Jesús dijo, tengo sed. Me voy a concentrar en este pensamiento. Jesús dijo, tengo sed. Y los que conocen la Biblia recuerdan
que Jesús y relató de dos personas que murieron, un rico y un pobre. Un rico cuyo nombre no es registrado, y una persona muy pobre cuyo nombre sí es registrado y se llamaba Lázaro. Y los dos, el alma de los dos fue a lugares diferentes. El alma de Lázaro fue a la presencia de Dios, estaba con Abraham, y el alma del rico fue al Hades, al castigo. Entre paréntesis, las dos almas estaban conscientes, porque no hay un sueño, es una falsa doctrina hablar del dormir del alma. Es una mala doctrina, una doctrina que no es bíblica. Las almas, cuando el cuerpo queda en el cementerio, o lo hacen ceniza, lo que pero el alma va o a Dios o lejos de Dios. Entonces el alma de que estaba, esta persona que estaba lejos de Dios, le pidió a Abraham que mandara a Lázaro a que le mojara la lengua porque tenía sed. Tenía sed porque estaba en el infierno, tenía sed. Y Jesús, cuando estuvo en la cruz, tuvo sed. Él estaba pasando el infierno que merecemos nosotros en la cruz. No lo duden. Sufrió siendo santo y siendo el Hijo de Dios lo que merecemos nosotros sufrir, ¿verdad? Experimentó por ti y por mí el juicio que nuestros pecados merecen, que nuestras personas merecen. Quiero decirte algo, tus pecados merecen el más terrible juicio. He descubierto que yo soy peor de lo que pienso. Y tú tienes que descubrir que eres peor de lo que piensas y que mereces más de lo que crees de castigo. Pero Dios en Cristo castigó tu pecado. Ninguno de los pecados quedó sin castigar. Hay cosas que no quieren ni pensarlas. En la cruz de Cristo ese pecado fue castigado. Sufrió el Hades, por decirlo así, por nosotros, en esas horas que estuvo en la cruz, especialmente en esas últimas 3 horas de oscuridad. Entonces, ¿tus pecados son muy graves? Sí, son muy graves. ¿Merecen el castigo de Dios? Merecen el castigo de Dios, pero Cristo Jesús lo sufrió. Los pecados nuestros no quedan impunes. Ningún pecado queda impune. Tu pecado, mi pecado, no queda impune. Cristo lo pagó. Y si tú crees en Cristo, como Cristo lo pagó, tú no tienes que pagar por tu pecado, porque Cristo te sustituyó, ocupó tu lugar de juicio. Entonces, si Cristo te sustituyó, Cristo ocupó tu lugar de juicio, tú no tienes que ser castigado. No vas a ser juzgado, porque Cristo quiso salvarte de esta manera. ¿Me explico lo que digo? Y entonces tuvo sed. Otra cosa que él dijo, casi que en el último instante, una de las últimas palabras, que también están en Juan, fue consumado es. Eso es la hora de oscuridad, consumado es. Quiere decir, está todo hecho, ya está todo. Está pagada toda la deuda. No hay nada más que hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Ya está todo pronto, ya lo hice. Consumado es. La deuda tuya. Nosotros, los seres humanos, tenemos una deuda. Le debemos a Dios por los pecados que tenemos. Cristo pagó nuestra deuda. Estamos libres de deuda con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Si creemos en Él. Él lo hizo. Él pagó tu deuda. Y si tú crees en Él, no le debes más nada a Dios. Estaba todo hecho. La salvación del hombre, tu salvación, mi salvación, la hizo todo Cristo en la cruz. Nosotros no tenemos que hacer nada, no le tenemos que agregar nada a lo que Cristo hizo por nosotros. La doctrina de la gracia, la enseñanza bíblica de la gracia, ha sido atacada a través de los siglos. Porque justamente dice que la salvación es de Dios. En el Antiguo Testamento decía, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. En el Nuevo Testamento dice Jesucristo y no hay ningún otro nombre
bajo los cielos en el cual haya salvación. El único que puede salvar es Cristo, el único que salva es Cristo. Y a eso no hay que agregarle nada, ¿verdad? Nada. Jesús, como dice el libro de Hebreos, se ofreció en la cruz una vez y para siempre por los pecados de todos. Jesús se ofreció en la cruz una vez y para siempre por los pecados de todos. No hay nada más que hacer, no hay que agregarle nada. Él lo hizo todo y es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No hay que sumarle nada. Hay gente que dice, hay que guardar el sábado. No, ¿qué sábado? Ni domingo, ni miércoles, ni jueves. Nada, nada. No hay que hacer ni no hacer nada. Jesucristo hizo todo para salvarte. Eres salvo porque Él te quiso salvar. Es un regalo de Dios, un don de Dios, que recibes como eso, como un don, como un regalo, por supuesto. No hay otro lugar de salvación. Si tú rechazas, te niegas a creer, te pierdes para siempre. ¿Por qué se puede perder una persona? Ya lo dijimos. ¿Por qué alguien puede ser condenado? Porque rehúsa creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pero te pierdes porque no quieres creer. Él lo hizo todo. Está cancelada tu deuda y mi deuda, de la única forma que podía ser cancelada, que es mediante lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz. Tan es así. Y quiere decir, otra cosa. Voy a dejar un punto que voy a decir ahora para después. Después de eso Jesús, también lo dice otro evangelio, antes de morir. Es interesante. Jesús había dicho, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero darla. Y lo demostró de distintas maneras. Cuando él estaba en la cruz, pues tenía que morir por nosotros. Cuando estaba en la cruz, él, primero que dijo a gran voz, eso, Elohí, Elohí, lama sabactani, a gran voz, cuando eso era asombroso, porque en vez de estar ya agonizante y sin palabras, lo dijo de gran voz. Pero él, fíjense lo que hizo, relata claramente el Evangelio, uno de los Evangelios. Él, cuando llegó la hora, después de haber dicho consumado es, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben qué? Que si ustedes piensan, cuando la persona se le cae la cabeza. La Biblia relata las cosas y cada cosa tiene un significado. Y más estas cosas no son detalles. Él, inclinando su cabeza, entregó el Espíritu. Él dio su vida. Tenía poder para ponerla, tenía poder para volverla a tomar, y estaba todo hecho, por eso dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya hice todo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bajó su rostro y expiró. Murió por nosotros. ¿Se entiende? ¿Me explico, no? Y en el momento que su corazón se detiene, que muere por nosotros, que muere, acontecen varias cosas. Dice que la tierra tiembla. Por eso los soldados se sorprendieron. Tembló la tierra. Y el velo del templo, eso voy a explicar para si alguno no sabe, pero Dios había dicho a los judíos que construyeran un templo y que una vez al año el sumo sacerdote se acercara al lugar santísimo para ofrecer, que voy a decir cuál es, para ofrecer sacrificios, un sacrificio por el pecado del pueblo. Y el lugar, ese lugar, ese tabernáculo, tiene un lugar que llamaban lugar santo, y otro lugar, lo tengo acá, un lugar santo y un lugar que se llamaba lugar santísimo,
estaba separado del otro por una gran cortina, un velo, ¿verdad? Que simbolizaba, ese lugar santísimo simbolizaba la presencia de Dios, el trono de Dios, el cielo donde Dios está sentado. Y había un gran velo que indicaba que el hombre no se podía acercar a Dios, que había una separación entre Dios y el hombre. Me va siguiendo, ¿no? ¿Se entiende? Ese velo no era un visillo como de cortina, era una cosa gruesa compuesta de distintos materiales. Grueso. No se rompía fácilmente. Ese velo que simbolizaba la separación de Dios del hombre se rompió de arriba a abajo. Lo dice la Biblia. No de abajo a arriba. No le rompió el hombre. De arriba a abajo. Lo que simboliza que Dios, cuando Cristo murió, abrió su presencia al hombre. Y el hombre que puede acceder a la presencia de Dios desde ese momento. ¿Me explico cómo es, no? ¿Queda claro? Y dice Hebreos que el velo era su carne. ¿Cómo se rompió la separación que había entre Dios y el hombre? Porque su carne, su físico, su cuerpo fue roto por nosotros. ¿No dice Hebreos? Capítulo 10. ¿Verdad? Y al romperse, al morir Cristo por nosotros, al dejar que su cuerpo se rompiera por nosotros, la separación que había entre el hombre y Dios desaparece. Y el trono de Dios pasa a ser un trono no de juicio para el ser humano que cree, sino un trono de gracia, de favor. Hasta ese momento, los judíos que tenían la ley de Dios tenían terror de la presencia de Dios. Al quitar Cristo por medio de sacrificio de sí mismo el pecado, se rompe la separación y en Cristo el hombre puede acceder a la presencia de Dios sin temor, por medio de Cristo. Porque Cristo abrió un camino nuevo y vivo para acceder a Él. Entonces yo quiero decirle a todo bien sencillo. Si tú quieres acceder a Dios, hay un camino abierto. No son todas las religiones que conducen a Dios. No son todas las formas de pensar que conducen a Dios. Hay una sola forma de acceder a Dios. Es ir por el camino que Cristo abrió. Yo soy el camino. ¿Cómo soy el camino? De esta forma es el camino. Es el camino, nuevo y vivo. Por él se llega a Dios. Y se llega a Dios no como un juez que nos va a castigar, sino como un Dios que nos ama y nos perdona. Porque lo que lo ofendía de nosotros, Cristo lo quitó en la cruz. Dios hace la paz entre Él y nosotros. Antes Dios, como juez que es, como santo que es, tenía que mirarnos con ira por el pecado que tenemos. Pero al Cristo morir por nuestros pecados, puede mirarnos con favor y bendecirnos, ser propicio. Dice que Él entra a la presencia de Dios cuando muere, con su propia vida, con su propia sangre, que nos limpia de todos los pecados. Espero que sea claro con lo que digo. Eso es lo que Cristo hizo para salvarnos, ¿verdad? Se rompe el velo. Las personas claman a Dios sin saber siquiera cómo es. En el medio del dolor, en una oscura noche de incertidumbre, claman a Dios. Y muchas veces Dios contesta, porque quiere que lo busquen y lo encuentren. Pero después queda sin saber cómo es Dios. Cuando la persona empieza a saber cómo es Dios, se asusta, porque Dios es justo y santo y uno es pecador. Y cuanto más conoces la palabra de Dios, cuanto más conoces cómo es Dios, más te das cuenta de lo lejos que estás, porque eres muy pecador.
Como les digo, somos peores de lo que pensamos. Somos peores. Entonces, presentarnos así, nomás, delante de Dios, es para ser juzgados y castigados. No se puede entrar en la presencia de Dios sin tener justicia y sin estar limpio. No se puede. ¿Cristo qué hizo? Cristo murió por nosotros para quitar todo lo nuestro que nos sirve y nos viste con su justicia y nosotros podemos entrar en la presencia de Dios como hijos aceptados por Él, y el trono de Dios es un trono de gracia, de favor. Nosotros podemos en cualquier momento de nuestra vida levantarnos, si creemos en Cristo, los hijos de Dios, le podemos levantar nuestros ojos a Dios y saber que nos ama y que nos recibe. Y quiero decirte que en este tiempo que vivimos, Dios es un Dios de gracia para todos los hombres. Está buscando a todos los hombres, llamando a todos que vengan a Cristo para ser salvos. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonarte, salvo el que no quieras creer. Si no quieres creer, no vas a tener perdón. Pero cualquier cosa que hayas hecho, que hayamos hecho, que solo nosotros a veces sabemos, Dios la conoce. Y Dios te llama para limpiarte de ese pecado, para perdonarte, para aceptarte y hacerte su hijo. ¿Me explico, no? La gente piensa muchas cosas y cree que sus problemas son otros. Pero el principal problema que tiene cualquier persona es que está separado de Dios a causa del pecado. Y ese problema, que es el más grave de todos, Cristo lo soluciona. Lo hizo para ti. No piensas en lo que está al lado tuyo. Cristo vino por ti. Olvídate de los demás. Vino por ti y te ama. Te ama y murió por tus pecados. Cree en Él y olvídate. Eres salvo. La tierra tembló. El velo se abrió. El acceso a Dios quedó abierto. El hombre puede acercarse a Dios por medio de Cristo, por el camino nuevo y vivo, que a través de su cuerpo y derramando su sangre, Él marcó. Pero dice que los soldados que estaban allí, en otro dice que el capitán, ¿no? O sea, el centurión que estaba allí, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los que lo estaban matando, los que ejecutaron la sentencia de Pilato pedida por los judíos, se dieron cuenta que era el hijo de Dios. Y esto es interesante porque una de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en la cruz, una de las primeras, fue que oró por los que estaban sacrificándolo. Y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El centurión y su gente tampoco sabían lo que hacían. Y las oraciones de Cristo son oídas. Y el centurión, cuando vio aquello, abrió sus ojos y dijo, ¿qué estamos haciendo? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Nunca vimos a alguien morir de esta manera. Y eso que mataban gente todos los días. Ni que temblara la tierra, que se oscureciera todo y temblara la tierra como tembló. Y dice otra cosa que aconteció en el momento que Cristo muere. Dice que los sepulcros, las tumbas de muchos creyentes que habían muerto se abrieron. Dice que después que Cristo resucitó, se levantaron, resucitaron y se aparecieron a muchos. Eso no es un detalle, ¿saben? Porque Cristo es el primogénito, el primero en su clase en la resurrección. Lázaro resucitó y murió. El hijo de la viuda de Naín también. La adolescente también. Pero Cristo resucitó para no morir.
Y a partir de ese momento, todos los que resucitaran, en este orden, resucitarían para no morir. Y es la confianza que tenemos los creyentes, ¿verdad? ¿Saben qué? Esto no quiero irme del tema, estoy terminando. Pero hay una resurrección que es para vergüenza, y una resurrección que es para vida, para salvación, para gozo. Los que no han creído van a resucitar, pero para vergüenza eterna, para juicio y condenación. Todos los hombres vamos a morir, dijimos el otro día. ¿Van a resucitar todos? Sí. Pero algunos para perdición, dice el libro de Daniel. Pero otros, los que creen en Cristo, para vida eterna, para estar con Él, no para vergüenza, sino para gozo y para alegría. ¿Verdad? Cristo murió, pero como vamos a ver, también resucitó. Para darnos esa nueva vida, esa vida que Él quiere darnos. Yo termino con esto, ¿no? Así, de esta forma, es que Dios nos salva a nosotros. La salvación nuestra es un regalo de Dios. Para nosotros es algo gratis. Pero para Dios salvarnos a nosotros no le fue gratis. Ni para el Hijo fue gratis. El Padre tuvo que poner lo más valioso que tenía, su propio Hijo, para salvarte a ti y salvarme a mí. Pobre de ti si rechazas. No rechaces, acéptalo. Dios te quiere abrazar. El Hijo, para salvarte a ti y salvarme a mí, puso su vida, murió en todo el sentido de la palabra por nosotros, como hemos visto. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Cree en Él si no has creído. Creer. Señor, creo en ti, creo, sí, agárrate de Él, abrázalo, sé. Cree en Él. Inclina tus ojos, cierra y dile que crees en Él. Y si eres creyente, si sos un cristiano y ya crees, ¿qué más podía hacer Dios por ti? ¿Qué más podía hacer para mostrarnos que nos ama? Hizo todo lo que tenía que hacer. Y no dudes que nos dio la salvación. Y junto con la salvación vienen mucho más cosas buenas, ¿verdad? No de este mundo, no de este sistema, sino del sistema de Dios. Que Dios bendiga su palabra y cualquier cosa estamos dispuestos a conversar, a pensar y a explicar.